Y el capítulo 1 de Primera de Samuel es un capítulo, la verdad es que es como el principio de estos dos libros que tienen por nombre Samuel, ¿no? Primero y segundo de Samuel. Y es interesante porque vamos a ver algunas lecciones prácticas de esta historia de Ana. Principalmente lecciones, les puedo decir tres, acerca de la oración, que creo que incluso pues el Señor es grande y se estuvo incluso compartiendo acerca de la oración durante la Cena del Señor, ¿no? Y creo que esto también podemos usarlo como algo similar a lo que vamos a ver. En el primer capítulo de Samuel nos muestra oración, lecciones acerca de la oración, del matrimonio y acerca de la aflicción. Sobre esas tres cosas vamos a intentar meditar. Pero sobre todo, estas tres cosas van a tener, por así decirlo, como este paraguas, o vamos a estar siendo guiados con la idea de que el Señor obra cuando el creyente depende de Él en oración. Es decir, cuando el creyente, el hombre, está dispuesto a darle su lugar a Dios en las dificultades, en el matrimonio o en las adversidades, Dios obra de maneras maravillosas. Y creo que Ana muestra justamente eso, cómo Dios, cuando uno lo deja trabajar, cuando uno lo deja obrar, Él se manifiesta de obras muy grandes, de formas muy grandes. Entonces, Dios usa la oración de Ana para que naciera el profeta Samuel. Si buscamos quién escribió el libro de Samuel, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero es importante, como les decía, que Samuel es el nombre de estos dos libros porque fue un parteaguas en la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que al final de Jueces leíamos que cada quien hacía lo que bien le parecía? Esa era la misma situación que vivía el pueblo de Israel en este momento. Cada quien hacía lo que quería. Y yo sigo asombrado que cada vez que vemos en Jueces algo de lecciones acerca del pueblo de Israel, vemos que el pueblo estaba mal. O sea, cometía cosas muy feas entre ellos e incluso hacia otras naciones. Entonces Dios necesita darle orden a su pueblo. Aparte que el pueblo de Israel decía, a ver, yo quiero ser como aquellos que tienen rey, ¿verdad? Yo quiero ser como los demás. Y Dios, intentando tener un plan perfecto para ellos, pues de alguna manera ve que, wow, estos quieren ser igual que los demás, cuando en teoría ellos son especiales y no deberían intentar replicar a otras naciones. Entonces Dios envía a Samuel para empezar a establecer el tema de la monarquía, por así decirlo. ¿Se acuerdan a quién fue y ungió Samuel? A Saúl. Y después de Saúl, el rey David. Entonces, realmente esto de los reyes en el pueblo de Israel no existía. O sea, había jueces, estaba Débora, leemos de algunos otros como lo pudieron haber sido otros hombres, que digamos que eran como que clanecitos y cada quien tenía un líder, y esos eran los jueces que preguntaban y pedían guías hacia el pueblo. Entonces, ¿cómo es que nace Samuel en todo este contexto? Insisto, era un momento difícil para el pueblo y vamos a ver la historia de su mamá, que en este caso es Ana. Versículo 1 y versículo 2 de Primera de Samuel dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y versículo 2, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y vamos a ver el contexto de Ana y vamos a ver lecciones prácticas en su vida. El primer contexto que podemos ver en su vida es que tenía como hombre a Elcana. Y Elcana se nos dice en Primera de Crónicas 6:35, no necesitan ir ahí, pero se nos dice que él era levita. Es decir, un levita era aquel que estaba dedicado al servicio del Señor. Este hombre tenía, por así decirlo, venía de familia que ministraba y estaba al pendiente del pueblo en cuanto a su servicio. Entonces, este hombre, que en teoría es levita, es diferente a los demás, tiene dos mujeres. Una de ellas es Ana y otra es Penina. Y en el hebreo, lo que quiere decir este versículo 2, al decir que el nombre de una era Ana,
hace referencia a que Ana era la principal, por así decirlo. Entonces esto nos va a ayudar un poquito al contexto de que Ana era, por así decirlo, la primera mujer que había tenido Elcana. Digamos, Elcana conoce primero a Ana, pero Ana tenía un problema, que era que no podía tener hijos. Y de esa manera vemos que, y nos podemos nosotros dar más o menos cuenta de que Elcana va y busca a otra mujer. Ahora, hacemos un poquito de paréntesis porque esto nos va a ayudar mucho a entender la aflicción de Ana, que como una decisión mala puede traer consecuencias pues muy graves, no solamente para tu vida, sino para los que te rodean. ¿Se acuerdan de la semana pasada que decíamos acerca de Ruth? Que como una buena decisión trae bendición y una mala decisión, en ocasiones, aunque no sea a ti, sino que a los que están a tu alrededor, también los puede afectar. Entonces este cuate que era levita, que estaba consagrado al servicio de Dios, prefiere tener 2 mujeres. Imagínense. Las cosas estaban difíciles, lo vemos al final de Jueces, que cada quien hacía lo que hacía, y él dice, voy a tener pues 2 mujeres, porque una no puede tener hijos. ¿Y cuál era una de las situaciones de todo esto? Y me gustaría hacer un paréntesis, es que Dios nunca dijo que si tu mujer no podía tener hijos, era estéril, fueras y tomaras a otra mujer. Esto no es bíblico. Y creo que es algo que debemos de entender. El diseño y el plan de Dios, Dani nos hablaba acerca de Eva, que era una ayuda idónea. Adán tuvo a Eva y no tuvo la opción de tener a otra mujer porque lo hizo pecar, o lo hizo caer, le hizo comer del fruto. Dios había establecido un hombre y una mujer. Es decir, el diseño de Dios para el matrimonio lo podemos ver desde el principio hasta más adelante, incluso con el Señor Jesucristo. El diseño del matrimonio siempre ha sido un hombre y una mujer. Así los ha unido Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver que Elcana estaba actuando en contra del diseño que Dios les había establecido desde un inicio. Había tomado una mala decisión. Y dice el versículo 3, ya después de tener contexto de que Penina tenía hijos. Esto quiere decir que no nada más tenía 2, sino que ya tenía varios. Muy probablemente podía tener más de 3 hijos Penina. Y Ana nos dice al final del versículo 2 que, en el inicio del versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Por último el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto que Elcana y su familia está haciendo es un momento de adoración, de ir hacia el tabernáculo y ofrecer sacrificios hacia Dios, ¿no? Digamos que como familia ellos habían, ya tocaba el tiempo de subir al tabernáculo y tenían que ir todos en familia. Entonces, lo que se acostumbraba en ese entonces es que la familia comía también de lo que ofrecía a Dios. Es decir, ofrecían el sacrificio a Dios en el tabernáculo y también comían algo de ese sacrificio. Entonces, cuando estaba este momento de sacrificio y que ya habían adorado a Dios, necesitaban empezar ahora sí de que pues vamos a comer, ¿no? O sea, ya adoramos a Dios, ahora es necesario comer. Y aquí vemos que Elcana, aún en su primer amor que tuvo con Ana, dice, le daba la mejor parte. Y esto es interesante porque aquí se hace referencia, o en ese entonces se consideraba la mejor parte como a la cabeza del animal. Es decir, pues a lo mejor sacaban unos taquitos ahí de cabeza o de lengua, no sabemos, era una parte especial que era diferente a las demás. Y dice que Elcana hacía esta preferencia en lugar de a una mujer que tenía y a sus hijos. ¿Por qué le daba esta parte? Dice el versículo 5, porque la amaba. Pues tanto la amó que prefirió tener otra mujer para tener hijos, ¿verdad? Pues creo que ahí empezamos a ver un poquito de contradicción en sus acciones. Es decir, sí la amaba y le daba lo mejor, pero
pues tenía otra mujer. Insisto, esto no es bíblico. Pero el problema de Ana es que, imagínense un matrimonio en donde el hombre ama más a una y a la que pues no ama tanto como a la primera, pues le da hijos. Es como que está completa, ¿no? Y lo interesante acerca de Ana, dice el versículo 5, que Jehová no le había concedido tener hijos. Y esto es muy fuerte en la vida de Ana porque tal cual en el hebreo hace referencia a que Jehová había cerrado su vientre. Es decir, Dios había decidido que Ana no tuviera hijos. No era un problema que ellos habían tenido de un momento a otro, sino que Dios había dicho, Ana no va a tener hijos. Esto obviamente traía frustraciones y empezamos a ver las dificultades de Ana, ¿no? Un matrimonio o una familia, porque pues eso no sé si sea considerado matrimonio, pero pues una familia disfuncional, ¿verdad? En donde cada quien hace lo que quiere, y Ana tenía este problema que aunque era amada, no podía tener hijos por voluntad de Dios. Entonces, por voluntad de Dios no podía tener hijos, y dice el versículo 6, y su rival la irritaba. Su rival, imagínense, esto ya entra un poquito en pelea y de conflicto. ¿Y a quién hace referencia? Pues a Penina. Es decir, no era como que no le la describe con un adjetivo bonito, sino tal cual había rivalidad entre ellas. Y sigue el versículo 6, dice, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta situación de Ana, que es muy triste, generaba burlas, generaba odio hacia ella, de parte de una mujer que sí tenía, pues digamos, sus hijos. Podemos decir ahorita, oye, pues Penina, pues, ¿qué le importaba que Ana estuviera así? Pero Penina lo que hacía era frustrar, entristecer a Ana por esta situación, se burlaba de Ana. Y ahora es interesante porque dice que esto sucedía cada vez que subían a adorar a Dios. Imagínense, los problemas familiares los traían al tabernáculo. Que esto es sorprendente, ¿no? Cómo a veces los problemas nos persiguen, incluso en la iglesia, o incluso cuando vamos a adorar a Dios. Esto sí es crítico, la verdad, porque la frustración y la burla de Penina hacia Ana no era únicamente en su casa o cuando cumplía años unos de sus hijos, sino que iban a adorar a Dios, una instrucción que era únicamente centrada a Él, y dice que Penina aprovechaba y esto lo hacía cada vez que iban, lo hacía con frecuencia. Esto que generó en Ana, nos dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La situación para Ana, la verdad es que se pone cada vez peor. Imagínense la frustración que tenía ella, no me lo quiero ni imaginar, pero a tal punto que ella prefería no comer. Yo creo que con estos versículos que acabamos de leer hasta el 7, aun y cuando los vayamos repasando y los vayamos desmenuzando, no vamos a poder entender la frustración que tenía Ana a tal punto de ya no querer comer. O sea, ya era una acción, la verdad es que pues bastante drástica. Sabes que yo no quiero saber nada de la vida, prefiero estar cerrada a cualquier alimento. Y qué vergüenza, insisto, que Penina hiciera esto en presencia de Dios, cada vez que subían a adorar a Dios, simplemente para hacerla enojar, frustrarla. Y es interesante y podemos decir, a ver, Cheque, ves que creo que estás exagerando un poquito, pues tener un hijo, no tener hijos, pues como que Ana está exagerando, ¿no crees? O sea, creo que debes de ser un poquito más relajado en ese sentido, pero en el contexto del pueblo de Israel, el tener hijos era una bendición de Dios. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Abraham? Tú vas a tener una descendencia, y para tener una gran descendencia, ¿qué tenías que suceder? Pues tener hijos. E incluso en Deuteronomio 7:13, no tienen que ir, pero si en algún momento van y lo visitan, este versículo dice acerca del matrimonio: te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre.
Y acabamos de leer dos veces que el estar para la mujer embarazada, para Dios era considerado bendición. Es decir, podías tener hijos, eso era un sinónimo de bendición para Dios. Ahora, imagínense no poder tener hijos. ¿Qué significa? Dios se me hace que te está castigando. Se me hace que Dios, un pecado hicieron por ahí que Dios los está castigando. Entonces, la frustración de Ana era mucha, y aparte en el contexto, muy probablemente también era juzgada como que Dios te está castigando a ti por algo. O sea, tú estás en esa situación por algo, porque para el pueblo de Israel el tener hijos era una bendición. Entonces, pobre Ana, que tiene todas estas luchas. Este es el contexto general de Ana. Y ahora sí vamos a empezar a ver un poquito qué hizo Ana respecto a todo este contexto que acabamos de leer acerca de ella. Todas estas luchas, dificultades que ella tenía, qué es lo que hizo, qué decidió hacer. Y dice el versículo 9 y el versículo 10, nos saltamos el 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí el buen Elcana, ¿verdad? Pues haciendo su comentario tan acertado, ¿verdad? Ana, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que no tener hijos? ¿No te soy yo mejor que tener 10 hijos? Pues quizás en su idea de querer ayudar a la pobre Ana, le hace estas preguntas, y el desenlace es el versículo 9. Dice: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y aquí creo que está lo clave de esta historia. No se nos dice que Ana con amargura de Ana va y le dice a Penina: ¿sabes qué, Penina? Pues ya estuvo suave. Hay que arreglar esto. No puede ser que cada año me estés molestando, yo tenga esta situación. Y es increíble cómo Ana, ante esta frustración, va y busca al único que puede solucionar su problema. Va, llora con amargura y ora a Dios. Ana pudo haber ido y le hubiera hecho un conflicto a Penina, pudo haberle reclamado a Elcana, le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo me voy, esto no me gusta, esta situación está mal. Pero ella decide buscar a Dios, y creo que eso es lo clave de todo esto, que en su situación tan triste, en su situación que la tenía, que no quería comer, ella decide actuar de la mejor manera y buscar al Dios Todopoderoso. Buscar a ese Dios de Israel, a ese Dios que les había dado todas esas promesas, para buscar en Él consuelo y respuesta. Y en el versículo 11, en el final del 10, que se nos dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, y dice el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Y vamos a intentar desmenuzar este versículo 11, porque esa es tu oración de una mujer frustrada que se acerca a Dios. Y lo primero que ella hace es reconocer que hay un Dios más grande que ella. Hay alguien que sobrepasa su entendimiento. Hay alguien que es poderoso. Y creo que aquí empezamos a ver el corazón humilde de Ana, que en lugar de venir y reclamarle a Dios por la situación en la que ella estaba viviendo, en lugar de venir y decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida, como Elías, ¿se acuerdan? Que Elías estaba huyendo y dice, situación tan insignificante de Elías, va y dice: Señor, mejor me es morir. Como a veces las diferentes maneras en las que buscamos a Dios en tiempos de angustia. Ana estaba frustrada y lo primero que hace es reconocer que hay un Dios. Que hay un Dios poderoso y que hay un Dios grande. Y creo que aquí empiezan las lecciones para nosotros, que cuando nos acerquemos a Dios, como se decía en la mañana, reconozcamos a nuestro Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todo. Y a mí se me hace tan bonito que ella dice: Jehová de los ejércitos. Y así inicia su oración Ana, y dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares
a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja delante de su boca, sobre su cabeza, perdón. 3 veces acabamos de leer la palabra sierva, y si buscamos en el hebreo que lo original, Ana se estaba haciendo como esclava. Dice, si te dignares a mirar a tu esclava, a yo que no soy nadie, Dios, tú Jehová de los ejércitos, si te dignares a verme a mí que soy como polvo, que soy en la escala ¿cómo lo podríamos decir? En ese entonces de trabajos o incluso de castigos, el ser esclavo era de lo peor, te trataban mal, y Ana se presenta delante del Señor de los ejércitos como esclava. Y eso es increíble cómo ella reconoce incluso en ese momento en donde ella tenía todo para decirle a Dios, Dios, dame un hijo. Ella decide poner, no los pies en el suelo, quizás la cara en el suelo, y arrodillarse y rendirse a Dios y decirle, yo soy tu sierva. Y lo hace de una manera humilde, y creo que esta es una lección también para nosotros, que cuando buscamos a Dios en la angustia y en la frustración, hay que venir con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Se nos dice que podemos accesar confiadamente al trono de la gracia, se nos dice. Y eso es una gran esperanza, y eso es algo tan bonito, saber que podemos venir confiadamente al Señor. Pero no olvidemos quiénes somos. Lo recordamos todos los domingos. Éramos enemigos, estábamos alejados de Dios. Por nuestras propias obras no podemos hacer nada. Y a veces venimos al Señor pidiéndole como si mereciéramos algo. Como si realmente Dios nos debiera un favor. E insisto, el gran contexto que tenían ahí era la más indicada para decir, Dios, yo sufro, me tratan mal, no tengo hijos, dame un hijo. Y ella es sencilla de corazón. Y con este corazón humillado, Ana hace un juramento a Dios y le dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Insisto, Ana anhelaba tener hijos. Yo creo que era un deseo quizás de toda madre, de toda mujer en algún punto, pasar tiempo con ellos, verlos crecer, verlos cómo se les caía un diente, cómo empezaban a estirarse, cómo se iban a la guerra. Era algo tan bonito para Ana, pero dice Dios, yo quiero un hijo, pero te lo voy a entregar a ti. Una vez más, un corazón tan humilde de Ana que dice, Dios, yo quiero un hijo, pero no lo quiero para mí, lo quiero para dedicarlo a ti como servicio. Quiero entregártelo y que tú lo uses, sin necesidad de querer decir, no, yo lo quiero para mí, no lo quiero soltar porque yo he sufrido mucho. Y dice el versículo 12, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste.
Y aquí en ningún momento vemos que Ana haya recibido una disculpa de Penina, una disculpa de Elcana, una disculpa de aquellas personas que le habían hecho daño. Pero es increíble cómo a través de una oración que ella tiene, yo estoy casi seguro, aunque aquí no lo explica tan bien, que Dios le dio paz a ella. A través de Elí, Dios usó a Elí para que le dijera, ¿sabes qué? Mujer, ve en paz. Esa aflicción con la que tú estás llorando, esa aflicción con la que tú tienes, Dios la va a escuchar. Le dice Elí, el Señor te ha escuchado, ve en paz. Y creo que esta es otra gran lección de cómo Ana, sin recibir nada, la situación no había cambiado, no tenía un hijo todavía, seguía sin respuestas de disculpas. Nos dice que ella se fue, comió y no estuvo más triste. Y creo que esto también es un bonito mensaje acerca de cómo Dios, aunque a veces no nos da lo que le pidamos, sí nos da su paz, sí nos da su tranquilidad. Pero esto sucede cuando nosotros le buscamos a Él. Cuando nosotros nos humillamos como siervos, cuando nosotros le reconocemos a Él como el Dios Todopoderoso, cuando hacemos un voto delante de Él, es cuando Dios dice, yo te voy a dar paz. Y así sucedió en la vida de Ana, y es increíble que no recibió nada Ana, pero ya había comido y ya no estuvo más triste, porque Dios obró en ella, sin necesidad de responderle a su petición. Y dice el versículo 19 y 20, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, es decir, 9 meses después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel era la respuesta a esa aflicción de Ana. Y es maravilloso cómo ver que un Dios, Jehová de los ejércitos, dice el versículo 19, se acordó de ella. Un Dios, insisto, que no nos debe nada, se acuerda de nosotros, aún en nuestras aflicciones, y nos responde. Y a Dios le envió un hijo a Ana, y Ana se acordó de esto y dice, ese hijo le voy a poner por nombre Samuel, porque él me escuchó. Y Primera de Juan, capítulo 5, 14, lo llegamos a estudiar en alguna vez, dice Juan acerca de la confianza y cuando nos acercamos a Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Dios de los ejércitos nos oye. Cuando le pedimos a Él, Él nos escucha. Y creo que esto es algo reconfortante para todos nosotros, que tenemos un Dios que nos oye. Y Ana tuvo esta confianza, y dice el versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Dios responde y Ana responde. Era bien fácil haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Pues ya me diste tu hijo, a lo mejor ni te acuerdas de la promesa que te había dado. Y le dice
Ana a Elcana, ¿sabes qué? Yo no puedo ir todavía porque yo le hice un pacto a Dios, yo hice voto delante de Él. Dios no necesita nada de nosotros, la verdad. Dios no necesitaba que Ana llevara a Samuel. Pero Ana, aún y en su humillación, dice, Dios me contestó, yo voy a cumplir lo que le prometí. Y todo este tema de que hasta que él fuera destetado y hasta que él creciera y tuviera la oportunidad de ir, realmente era una edad de 3, 4 años realmente. Es decir, Ana esperó bien poquito tiempo, pasó bien poquito tiempo con Samuel. Y ella dijo, yo necesito llevarlo. E insisto, es increíble cómo Ana tenía de todo para decir, yo me lo voy a quedar, porque ni ha crecido. Estoy casi seguro que Samuel no tenía ni 10, 12 años cuando sucedió esto. Pero ella dice, yo voy a cumplir lo que le prometí a Dios. Y vemos como un corazón agradecido ofrece más de un becerro. Dice que llevó 3 becerros. Ana estaba agradecidísima con Dios. Lo que Dios les había pedido era un sacrificio. Pero miren el corazón de Ana, que dice que llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Es decir, ella se dio completamente a Dios, en sinónimo de acción de gracias por lo que él había hecho con ella. Y matando el becerro, dice el versículo 25, trajeron el niño a Eli. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y la parte del versículo 1 del capítulo 2, que no vamos a leer todo el capítulo, pero si ustedes tienen oportunidad de leerlos en su casa, este es el corazón y el cántico que Ana hace por esa respuesta que Dios le da. Y dice el versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Samuel. En Samuel, que era mi respuesta, porque Samuel era quien me afligía. Es decir, yo necesitaba un hijo y esa respuesta de Samuel era la que me tenía acongojada y yo nada más quería un hijo y ya soy feliz. Y es impactante cómo no dice eso Ana, dice, mi corazón se regocija en Jehová, porque su felicidad de Ana no estaba puesta en el hijo que le habían dado, ni en esa aflicción que Dios había suplido. Su corazón seguía regocijándose con Dios. Y nuevamente vemos ese corazón tan humilde de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. El versículo 10, más adelante del capítulo 2, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el versículo 11, como parte final de toda esta historia, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Esto fue una historia redonda por completo, porque Dios también cumplió su palabra. Ya estaba ahí con Elí, el buen Samuel. Samuelito muy probablemente estaba chiquito, y estaba ahí deseoso de aprender de Dios. Un niño que fue concebido en aflicción. Dios usó esa oración tan poderosa de Ana, ese quebrantamiento, esa humillación, para que Dios pudiera traerle un rey a Israel. Porque a través de Samuel fue y estableció uno de los momentos más importantes del pueblo de Israel, que fue establecer la monarquía. Y al igual que Ruth, como veíamos la semana pasada, Dios usa situaciones difíciles, Dios usa situaciones complicadas, Dios usa situaciones que para nosotros son imposibles de que puedan ser
solucionadas. Imitemos a Ana en la medida de lo posible, con un corazón humilde que al orar reconoce a un Dios todopoderoso, un Dios que no nos debe nada, pero así, y aunque no nos deba nada, dice que se acuerda de nosotros, como se acordó de Ana en su aflicción. Y podemos nosotros estar confiados que cuando venimos a Él en oración, Él nos contesta, y si no nos contesta, nos da paz, por lo menos. Nos da su confianza, nos da tranquilidad. Y esa es una bella historia de una mujer que fue usada por Dios. Una mujer que era afligida, una mujer que sufrió. Pero aún y cuando Dios le cumplió su deseo, ella siguió adorando a Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová de los ejércitos. Y que ese sea nuestro corazón, que ese sea nuestro sentir. A manera de conclusión, vimos que la oración transforma el corazón antes que la situación. Dios trata en nuestros corazones antes de que nos dé lo que nosotros le pedimos. La dependencia de Dios, así como Ana, trae fruto. La oración es humilde y centrada a Dios. Y por último, el Señor no olvida a sus hijos. Si Ana le cumplió, a nosotros nos ha dado muchísimas más promesas en el Nuevo Testamento, en donde Él dice que no nos va a dejar, que nos envió a su Santo Espíritu para que nos acompañe, que si nosotros le pedimos en oración, Él nos oye. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor, porque Él nos oye. Y sobre todo tengamos un corazón sencillo y humilde como el que tuvo Ana. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, sigue transformando nuestros corazones. Te pedimos que podamos tener un corazón humilde y sencillo delante de ti. Gracias porque aún en las adversidades tú nos respondes. Y te pedimos que en situaciones difíciles y complicadas que cada quien vivamos, en lo personal podamos entender esta gran verdad, que tú nos escuchas y nos oyes. Y, Señor, te pedimos que nuestro corazón pueda ser cada vez más conforme a tu voluntad, y el día de hoy nos encomendamos a ti para eso. Cuida de esta iglesia, Señor, y te agradecemos por este momento. Amén.